Sí, señor presidente. Hay un oficio del director nacional del trabajo que da respuesta a una consulta de la Comisión de Transportes relativo a inobservancia de los derechos de los trabajadores y señala la necesidad de reportar una nueva información para el efecto de poder responder el contenido de ello. Además, hay dos solicitudes para colocar en tabla, ambas del senador Arboe, respecto del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número 20.750 sobre introducción de la televisión digital terrestre con el fin de hacer efectiva la disponibilidad de aquel servicio en el hogar del usuario sin otro requisito que poseer un dispositivo sintonizando. Proyecto de ley también del mismo senador en primer trámite constitucional que modifica la ley de tránsito eliminando la sanción de suspensión de licencia en los casos que indica. Perfecto. Esos son los asuntos. Ya habíamos sido convocados con dos objetivos. Uno, el senador Letelier había pedido la reapertura del debate. Sí, el proyecto de ley segundo trámite constitucional originado en el mensaje de su excelencia el presidente de la República que regula las aplicaciones de transporte remunerado a pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten con urgencia calificada de suma el 3 de marzo del 2020. Y este proyecto, sin perjuicio de que ya tenía elaborado su respectivo informe, sería conveniente analizar si es que esa reapertura la realizamos en esta instancia, senadores, o la remitimos a la Comisión de Hacienda, que está con oficio visto y despachado. Lo dejo a la consideración de su señoría. Señor Letelier. Presidente, yo estuve revisando, fue un proyecto intenso, extenso, el que vimos. Hay un punto donde creo que tenemos una contradicción, que me gustaría ver cómo lo adecuamos, o quizás fue un excesivo restrictivo, las barreras de entrada, y que en el fondo lo que quiero proponer es que podamos revisar lo que son las gradualidades. Nosotros pusimos antigüedad de parque, una antigüedad de parque menor a lo que son los taxis básicos, y por ende yo creo que deberíamos revisar esa gradualidad. Lo segundo fue la precisión de la gradualidad para la obtención de la licencia profesional. La mayoría de la comisión era partidaria de que eso no se modificara, pero necesitamos establecer una gradualidad de en cuánto tiempo eso va a ser exigible, porque si se exige desde el día que publicamos la ley va a generar una situación que no era parte del debate nuestro. Probablemente deberíamos tener una gradualidad ahí. Y por último, yo estuve revisando de que en el texto nosotros no entramos a precisar ciertos temas técnicos que en otro momento lo habíamos discutido con el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con cilindraje, que tiene que ver con el cambio que ha habido de tipos de motores. La industria de transporte de pasajeros menores privado y público en los últimos 10-15 años ha ido bajando el cilindraje, porque se comenzó a hablar de cilindraje y potencia, se fueron cambiando los conceptos. Yo no sé bien cuál es la norma actual, pero deberíamos dar un tiempo para adecuar a que se ajusten a eso. No sé si antes recuerdo que era 2.0, después la pelea para bajar a 1.8, 1.6, yo no sé si estamos en 1.4 ahora, y es por el cambio de la tecnología. Entonces sería importante saber cuál es el plazo, porque esto va muy vinculado con la antigüedad de los vehículos, porque hay una cantidad de vehículos que ya están en actividad. Yo estoy pensando un tipo de gradualidad que podrá ser de 2 años, de 3 años, 1 año y medio, eso es lo que concordemos entre nosotros, pero donde uno pueda adecuar esta transición. Senador Pizarro, ¿está disponible a reabrir discusión respecto a estos temas? Presidente, lo que me pasa a mí es que en la última parte, por tener otra
otra comisión yo no pude estar en las definiciones de algunos de los temas que ha planteado el senador Letelier. A mí hay dos que me preocupan, indudablemente, y lo planteé acá. Uno es el tema de la cilindrada, efectivamente. Nosotros planteamos una indicación que se aprobó en términos de la antigüedad, una antigüedad de 3 años para los que se inscriben por primera vez y 5 para los que... Eso va en el entendido de que son vehículos nuevos, que tienen mayores estándares de seguridad, que las exigencias, etcétera, etcétera. Pero en el tema de la cilindrada no quedó nada establecido. Yo soy partidario de colocar las menores restricciones posibles ahí, porque si uno ya está colocando la restricción de la antigüedad, que es bien fuerte, es muy fuerte. Bueno, es lo que más han reclamado los operadores de los Uber. Yo no sé cuál es el promedio de antigüedad que hoy día está operando en los temas de las plataformas, pero sin duda que una doble exigencia más aún de cilindrada creo que no tiene mayor sentido, va en contra de lo que hemos querido plantear acá como regulación del funcionamiento. Y en el tema de las licencias sí me preocupa porque ahí yo era del criterio de que se exija la licencia profesional, pero que a la vez se entreguen todas las facilidades para que se pueda acceder a cursos rápidos y baratos que permitan que la gente cambie de licencia, los que no tienen. Y eso sí entiendo que no quedó claramente establecido. Por eso es que si hay que retomar o reabrir el debate, yo no tengo problema. Entiendo al Ejecutivo, Juan Carlos, que respecto a este último tema de la licencia, el Ejecutivo está tomando una decisión de fondo sobre el tema. Y me gustaría que también pudiera tener un pronunciamiento respecto a los otros 3 temas que se planteó. Presidente, efectivamente, respecto al tema de antigüedad de los vehículos, nosotros mismos propusimos a lo menos un artículo transitorio que morigerara esa exigencia que la consideramos un poco alta al compararla con la exigencia que tienen los taxis, ¿ya? Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se revise el punto, efectivamente. Respecto de la cilindrada, la propuesta del proyecto de ley dice relación con que, aparte de todo esto de los 3 años, ya el texto original decía los requisitos serán a lo menos los establecidos para los taxis. En este momento, la exigencia de cilindrada para los taxis es de 1.350 centímetros cúbicos, ¿ya? Como mínimo, 1.350, ese es el mínimo. Sí, ha bajado. Ha bajado porque, como expresó el senador por su intermedio, los motores son cada vez más eficientes y todavía tenemos que actualizar la normativa por los vehículos eléctricos e híbridos. Los vehículos híbridos, por ejemplo, bueno, en el eléctrico ya no se habla de cilindrada, obviamente, y en los híbridos son 2 motores auxiliares cuando son en línea, es decir, puede haber un motor de 900 centímetros cúbicos auxiliado por un motor eléctrico. Por lo tanto, es una situación que nosotros efectivamente igual tenemos que actualizar de acuerdo al comportamiento de la tecnología y de los mercados. Por eso es que preferimos que ese tema no quede establecido en la ley, ya que una actualización podría ser después más compleja, ¿ya? Y el reglamento se ajusta con mucha mayor facilidad y es un tema estrictamente técnico, finalmente. Y en cuanto... Para entender, el tema de la cilindrada, entonces, va a ser un tema que ustedes lo van a resolver por la vía reglamentaria. La vía reglamentaria. Como está hoy día, como está ocurriendo hoy día. Sí. Y en respecto de la licencia, efectivamente nosotros vamos a presentar muy pronto una modificación que va por la línea no tanto de flexibilizar, por así decirlo, sino de modernizar el modelo de obtención de licencia para que sea más eficiente, más real, porque hoy día lo que ocurre es que además hay una pequeña distorsión, por así decirlo, en que la licencia profesional no se está dando un examen práctico, ya, sino se da en la escuela. Y eso se justifica para los vehículos mayores,
que no voy a llegar con un camión o un bus a la municipalidad. Pero en el caso de estos vehículos, creemos que una acreditación de conocimiento por una vía de educación a distancia incluso, ¿no? Más un examen práctico en el municipio podría ser una suficiente acreditación bastante más real y más concreta que la que hoy día se hace. Eso, en esos tres temas es lo que por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos planteado sobre el tema de las licencias profesionales. Y hemos sido bastante explícitos de manera permanente de no rebajar ese requisito, entendiendo que efectivamente sí hay que actualizar durante el tiempo de latencia de esta ley los modos en que se obtiene la licencia A1. ¿Cuándo ustedes van a establecer este anuncio reglamentario? Nosotros creemos que dentro del mes de abril vamos a hacer esta modificación. Senador. Y por senador Letelier. Gracias, presidente. Senador Castro. Aprovechando que vengo de visita a esta comisión y están hablando de un tema que yo creo que es muy importante. Lo primero, las plataformas llegaron para quedarse y esa es una realidad. Lo importante es que el Estado tenga la posibilidad de poder colocar un impuesto a estas plataformas. Eso es lo primero y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo de que negocios como estos que son tan grandes tiene que haber recursos para el Estado. Lo otro, cuando se habla de los Uber, de la gente que hace Uber, yo creo que tenemos que tener una conciencia muy fuerte. La gente que hace Uber por lo general es gente que queda sin trabajo, es gente que quiere a veces también mejorar su renta, hay gente que se esfuerza, trabaja del día y en la noche sale a trabajar de Uber, por lo tanto yo creo que colocarle grandes exigencias no tiene sentido. Los autos que ellos tienen son autos, por lo general hoy día los autos son bastante nuevos, no son autos tan antiguos, hay que ver la cilindrada, yo creo que el mínimo de cilindrada es bastante razonable, pero exigirle a esos conductores que tengan una licencia más allá de muy parecida a una profesional, yo creo que eso no se va a cumplir, porque si esa exigencia se da, no me cabe ninguna duda que va a aparecer otra plataforma donde se van a inscribir y van a trabajar en la clandestinidad y van a funcionar igual. Entonces yo creo que la exigencia de la licencia, me parece que cuando se entrega una licencia clase B para un auto pequeño, la adquiere un joven de 20 años, un estudiante, yo creo que ya es suficiente. Y el estudiante conoce su auto, el estudiante muchas veces rumbo a lo mejor a la universidad se gana un recurso llevando a alguien y eso no se va a limitar subiéndole la exigencia. Para mí yo creo que lo que hay que ver es cómo se facilita para que cualquier persona que tenga la necesidad de ganarse unos recursos adicionales pueda usar esta plataforma y pueda entregar también un servicio a la comunidad. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Senador Letelier. Presidente, hay temas que ya están superados. Yo creo que es bueno entenderlo. La licencia profesional está fuera de discusión. Y la Comisión ya lo despachó en ese sentido y fue parte de lo que viene de la Cámara de Diputados y es parte del acuerdo con el Gobierno. La discusión es la transitoriedad y que nos pongamos de acuerdo con ello, independiente de que se modernice o no el procedimiento del Ejecutivo, que me parece una buena información. Sería positivo que en fechas próximas nos puedan compartir el cómo se va a modernizar. Es evidente que tenemos un cuello de botella, porque hoy se produce una cantidad de licencias profesionales al año y probablemente, y esto no es un problema de este sector, es un problema de demanda que tenemos en el sector de transporte en general, sea del transporte de pasajeros mayor, sabemos el déficit que hay, camioneros sabemos el déficit que hay, quizás por la baja de ahora de la economía no se note tanto, pero es un tema fuerte. Y lo que yo diría, un segundo tema que sería, bueno, lo del cilindraje, entiendo que la preocupación que puede ocurrir es que hoy hay un stock de vehículos existente en el mercado, podrá cambiar, podríamos permitir que el stock de vehículos que hay en la transición se puedan usar. Entonces, que gente que está en la actividad, independiente de que en 5 años vaya cambiando, los que hoy están puedan, con la nueva tecnología o con la tecnología que hay, de los motores, es decir, con el cilindraje 1.4, 1.3, 35, bueno,
No, pero yo creo que no es tan alto. Pero hay autos en el mercado, ¿hasta qué cilindraje están vendiendo de uso masivo? Hasta 600, 500. O sea, No, pero hay más de autos uso hasta masivo de los que 900. están en la industria hoy. En la industria, bueno, la industria como está regulada, la de los taxis, es eso, el cilindraje, entre 1.300, hasta 1.800. Hay gente que explota vehículos que son un poquito más alta gama y los destina a taxi, igual. Los City Car, ¿de qué motor pero son? el City Car en general tiene un motor hay unos excepcionalmente con motores muy pequeñitos de 900, 990 centímetros eso cúbicos. Claro, pero en promedio es un motor 1.200, 1.300. Precisemos en qué minuto entra, pero yo creo que... Es que eso es lo que no sabemos de lo que está operando hoy día, porque si vamos a hacer una transición es para lo que están operando hoy día. Esa exigencia puede ser que se entre... Y para gente que invirtió en un vehículo que le permita operar hoy día en la plataforma, va a ser claro, si eso es lo que queremos de alguna manera regular y resguardar. A mí, yo el sábado salí a la calle a tomar un taxi y no pasó nunca ni uno. Por principio tomo taxi público, no pasó ni uno. Tuve que pedir una plataforma. Y llegó un vehículo bastante bueno, bonito, barato, cómodo, y de cilindrada que era de 1.100, algo así, 1.100, 1.200, cuando mucho. Y bueno, no vi ninguna diferencia con los otros. Entonces, lo que quiero decir es que también, como las tecnologías han mejorado mucho, por lo que se decía acá, hoy día tenemos vehículos que son de cilindradas menores, que no tienen ningún problema para llevar con la misma garantía a cualquier pasajero. Estamos hablando en las zonas urbanas, en las zonas donde operan, no se pueden cambiar. No estamos hablando de vehículos que tienen que salir a 1.000 kilómetros de distancia porque no lo pueden hacer. Entonces, bueno, pero, en fin. Lo de la licencia dar un par de años para la transición. La antigüedad de los vehículos, yo entiendo que en régimen nosotros fijamos el criterio de que iban a ser 5 años de antigüedad los vehículos y 3 de entrada. Entonces, una cosa es cuál va a ser el parámetro final que vamos a usar y la otra es la transición, porque la transición yo creo que hay que precisarla de mejor forma. En régimen ya tenemos los parámetros más o menos definidos, pero mi mayor inquietud es solo la transición. Entonces, ver si podemos acordar, hacer un artículo transitorio. No sé si en la norma permanente, la antigüedad de los vehículos, ahí Juan Carlos, no sé si el Ministerio tiene un problema con lo que se aprobó, porque establece un criterio en régimen de 5 años, entiendo. El tema es cómo llegamos, en qué plazo llegamos a establecer esa exigencia. Y El otro, artículo 3 establece 3 años para empezar a... no, para inscribirse. Bueno, tiene que tener, no puede tener más de 3 años. El artículo 3 transitorio durante los primeros 36 meses de vigencia de la presente ley no será exigible la antigüedad máxima de los vehículos de 3 años que se refiere al inciso final. O sea, estamos hablando de 6 años para que empiece a regir. Durante los primeros 3 años, vehículos de hasta 6 años. O sea, eso da un espacio de hasta 9 años al tercer año, ¿no? No. Presidente, sí. Para que usted no se haga el leso, ya que llegó el senador García Huidobro, ¿por qué no elegimos presidente? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Si usted renunció, ya está renunciado. No, pensé que se le había olvidado, pero... El senador García Huidobro dijo que no aceptaba la renuncia. Así que tenemos mayoría, así que... Yo no quiero cambiarlo, presidente. Está bien. Ya tendrá su momento. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a No, el debate o no? no, Porque... primero es que tenemos para definir los puntos. Lo que se ha definido, básicamente, me gustaría que el Ejecutivo pudiera atendernos acá porque ya hemos visto que respecto de uno de los temas, que era el periodo de transición, ya hay un plazo de 3 años en la que no hay exigencia respecto de la antigüedad de los vehículos. Perdón, no es que no hay exigencia, hay una tolerancia de mayor Por antigüedad. eso, hay una tolerancia de mayor de 6 antigüedad. años, claro. O sea, hay una tolerancia de mayor antigüedad de 3 años. Sí. O sea, ya tenemos un 6 plazo de transición de 3 años. Sí.
Yo no estoy dispuesto, por lo menos, a cambiar esa norma, porque yo creo que es una norma que ya es una norma suficientemente laxa. 3 años es un plazo demasiado, yo diría, esos 3 años que tenemos tolerancia respecto a la antigüedad del parque. Sí. Mire, yo soy partidario de poner todas las barreras de entrada a esta industria. He encabezado la cruzada, pero me parece que también uno tiene que ser razonable. Entonces, esta es una industria que existe, no es una industria que no existe. Le estamos poniendo las mismas y un poco más exigencias que los taxis básicos de nuestro país. Entonces, aquí lo que está en discusión es la transición. Me parece un absurdo esforzar una situación que va a llevar a la informalidad. Entonces, no quiero ser partícipe de eso. Es imposible que todos los que hoy son conductores tengan la licencia profesional en el plazo breve. Y por tanto, ahí se necesita una transición. Hoy en día hay una cantidad de gente, estamos a punto de una recesión económica, vamos a tener coronavirus, se nos viene una cantidad de cosas evidentes, no podemos ser ciegos, y vamos a tener un fenómeno donde estamos con cierta dificultad, la gente está trabajando, yo diría, tenemos una tranquilidad, que se van a poder inscribir,
Así que lo podemos despachar al final de la sesión. Ok. Senador Arcegüeora, ¿qué opina usted? Bueno, yo voté en contra de la idea de legislar este proyecto, por lo tanto, creo que Se abstiene, como yo no, en ese sentido me gustaría que lo vea Hacienda, y que Hacienda es la otra etapa que corresponde. Yo creo que nosotros ya habíamos despachado este proyecto. O sea, no, Por eso le corresponde ahora nadie. Nadie. al senador Pizarro. Senador Pizarro, revíselo entero si quiere. Ok, bueno. Teniendo a Coloma ahí en ¿Ah? la Hacienda, va a revisar el No es necesario poner en votación. Bueno, entonces se pone en votación la reapertura del debate. ¿Y no podemos votar la renuncia del presidente primero? Elijamos Bueno, la- sí, cambia el- si quiere. cambia el- Ah, no, pues ya lo votamos ya. Sí, no, si yo tengo que termine esta Tenemos votación que- y yo renuncio. Así que no. Ya. En votación. Senador Pizarro, Ya ¿cómo vota? podemos reabrir el debate. Senador Letelier. No, porque siga en Hacienda. Senador- Me abstengo. ¿Mm? Me abstengo. ¿Sí? El país está tan dividido que la que no le caso al presidente. El presidente pidió hoy día este acuerdo y buscar entendimiento y usted transmítale a la ministra. Bueno, habiéndose. Yo te diría, Juan Carlos, igual si nos pueden trabajar un texto. Sí, Sí, yo le quiero pedir que me sumo a la opinión del senador Letelier para los efectos de. No, pero no en esta comisión. Yo creo que ya. Eso lo verá el próximo presidente. Bueno, eso lo verá el próximo presidente. Si quiere, presidente, le entrego el tiro a la presidencia, no tengo ningún problema. Oiga, yo puedo retirar la renuncia. No,
presidiendo la comisión. Se refundieron en su momento más de 20 iniciativas de artículo único que modificaban en distintos puntos la ley de tránsito. Se trabajó en conjunto con el Ejecutivo en su momento, con Alfred Steinmeier, recuerdo, con gente de la biblioteca y con los asesores de los parlamentarios. Se remitieron solicitudes para que el Instituto Nacional de Jueces, ¿cómo está, senador? El Instituto Nacional de Jueces de Policía Local efectuara observaciones, la Secretaría General de Carabineros de Chile también efectuó algunas, entre otras organizaciones y entidades que participaron del mismo. Finalmente eso decantó en un comparado que tienen los honorables senadores en sus carpetas, donde básicamente se trabaja a la par con 4 columnas, donde está el texto de la ley de tránsito, los proyectos refundidos, que finalmente digamos, el resultado de esta fusión múltiple de iniciativas, las propuestas que hay al respecto de este grupo de trabajo que nos encomendaron, y la última columna, que es de indicaciones, que formalmente solamente se presentó una, que es de la senadora Ebensperger. Se trató de elaborar un documento, por así decirlo, omnicomprensivo, que permitiese trabajar solamente con este instrumento sin tener que recurrir a documentos o fuentes auxiliares. En la tercera columna quizás es propiamente una de las más relevantes, donde está lo que se lleva votado hasta el momento, quienes efectuaron las votaciones y cuál es la sugerencia o observación de esta mesa de trabajo, entre comillas, o entidad asesora a la comisión. Se efectúan solamente, por supuesto, sugerencias, nada más a partir del trabajo y del análisis de fuentes relacionadas con los distintos puntos del proyecto. Básicamente eso, senador. Perfecto. Será materia del presidente, del nuevo presidente, ponerlo en votación. No. Ok. Corresponde elegir al nuevo presidente de la comisión. Yo propongo al senador Juan Pablo Letelier para poder cumplir este rol en el periodo que viene por delante. Se pone en votación. ¿Si hay alguna otra propuesta? No. En votación. Senador Soria, ¿quién vota? Sí. ¿Vota por el senador Letelier? Senador Pizarro. Senador Letelier. Senador García. Senador Letelier. Y una abstención de senadores. Sí. Unanimidad, sí. Okay. En virtud de lo antes expuesto, el nuevo presidente asume esta comisión. De buen uso. Muchas gracias. No tenemos formalmente en tabla otro proyecto. Yo quiero agradecer la posibilidad de que iniciemos un trabajo en conjunto este año, que va a ser un año especial. Tenemos a lo menos unos 5 temas que van a ser de tremenda complejidad, tanto lo que es el pasaje para adultos mayores rebajado, la nueva ley de subsidio, sea que ingrese este año o el próximo, para lo que es el sistema de Transantiago, que se van agotando plazo, una ley transitoria que tuvimos. Está la discusión, sin duda, de tremenda importancia del uso del espectro, en particular la tecnología 5G, y con todo lo que ello implica, que se nos viene encima. Unido a ello, lo que van a hacer, hay un planteamiento de qué está ocurriendo con la ejecución de la ley de televisión digital, y a lo cual se suman otros desafíos estructurales que vamos a estar debatiendo. Por ende, quiero no solamente agradecer la confianza, sino también hacer un llamado que logremos estar con la suficiente capacidad de ver los proyectos individuales o las mociones parlamentarias a la vez. Pero tenemos un debate fuerte para adelante. Quiero proponer que en la ley miscelánea, yo no sé si el Ejecutivo tiene una opinión o no. En concreto,
Aquí nosotros queríamos avanzar, pedirle a la Secretaría que nos pueda hacer un resumen de lo avanzado hasta ahora, ver si es que en un pequeño comité podamos evaluarlo antes de traerlo a la comisión propiamente tal. Quizás pedirle al senador García Huidobro que pueda ayudar a coordinar ese trabajo con otros para ver en términos prácticos cuánto podemos hacer. Ya hicimos la mayor parte del debate. Y sobre los proyectos que tenemos en tabla en el corto plazo, le voy a pedir a cada uno que pueda identificar las prioridades que pudiese tener. Hay un tema que me gustaría pedirle a la Secretaría, en particular a la Biblioteca del Congreso, que nos ayude, que tiene que ver con redes sociales. Yo creo que es tiempo que esta comisión y el país asuma su responsabilidad con lo que es la regulación de los usos de las redes sociales, donde tenemos una cantidad de cuentas falsas, donde ya hay una norma de autorregulación que está adoptando la industria respecto al lenguaje de odio, pero un tema que se está discutiendo en varios lugares que sería bueno abordarlo. Entiendo lo polémico que es, pero creo que sería bueno poder pedirle a la Biblioteca del Congreso por lo menos legislación comparada en esa materia. Yo entiendo que en Europa han avanzado y en algunos países de América Latina también en esta materia. Habiéndose cumplido por ahora el objeto de la acción, senador García Huidobro. Yo creo que los puntos que usted ha planteado, presidente, van a ser la discusión de este año, así que qué bueno que podemos estar anticipando a ello. En primer lugar, agradecerle al senador Chaguán el trabajo y preguntarle si va a seguir o no va a seguir en esta comisión. Espero que sí. Perfecto. ¿Y el presidente de la Comisión de Hacienda también? Yo supongo que sí, Ya. No, es que es bien importante más o menos para ver la continuidad de los proyectos y en segundo lugar, consultarle al Ejecutivo respecto de cómo operar el tema del subsidio al adulto mayor. Fundamentalmente yo creo que ese punto es uno de los más prioritarios y no solamente en el transporte público en Santiago, sino cómo va a operar en regiones. Ese es un tema que ojalá pudiéramos avanzar lo antes posible también, independientemente de los proyectos que tenemos, porque esto es los recursos están, las decisiones se tomaron, pero sin duda lo importante es cómo va a operar. Yo algo escuché, por lo menos en lo que es en la región metropolitana, estaban hablando o que cualquier entidad o la tarjeta PIPO, etcétera, pero nos gustaría tener una información más a cabalidad de cómo va a ocurrir eso. Gracias. Me gustaría proponer lo siguiente en esa materia, pedirle al presidente de la Comisión de Hacienda futura, porque se tendrá que constituir que podamos hacer una sesión conjunta, que lo hagamos Transporte y Hacienda, porque hay temas de recursos públicos adicionales que se tenían que asignar para este fin. Y también quiero sugerir que invitemos a un alcalde, el alcalde de la comuna de Granero. Él implementó un sistema que contradice absolutamente lo que nos ha dicho el Ministerio de Transporte. Él implementó la gratuidad en el transporte de pasajeros mayores en su comuna, desde y hacia su comuna, a Rancagua y a las comunas vecinas, con una tarjeta que entregó el municipio que se activa y se registra con un validador a un precio ridículamente bajo, entonces, y con una tecnología tremendamente simple. Entonces, y cuando le pregunté los costos fue bastante curioso. Entonces creo que sería bueno tener alguna experiencia comparada de cómo lo han implementado, porque entiendo que el gobierno tiene un calendario de 1 de junio. ¿Junio? Es un problema una letra nomás. Entonces, ver cómo lo podemos coordinar, pero quizás con el senador Pizarro poder organizar una audiencia y una sesión conjunta la próxima semana sobre este tema. Senador Chaguán. Presidente, usted ha tocado un tema que me parece de la más absoluta importancia respecto no solamente a las temáticas que se van a abordar, me refiero a la regulación de las redes sociales, las fake news, que yo creo que es muy importante advertir que tenemos 3.000 cuentas falsas asociadas a este Congreso Nacional. 3.000 cuentas falsas asociadas a este Congreso Nacional. Y eso es muy complejo desde el punto de vista de la distorsión de la información
que busca efectivamente desacreditar el trabajo del Parlamento. 3.000 cuentas faltas asociadas a este Congreso Nacional. Y lo segundo, respecto a las tarifas rebajadas para adulto mayor. Yo creo que es el momento también del acuerdo que suscribimos, poder revisarlo. Me parece que la posibilidad de esta sesión conjunta de Hacienda y Transporte me parece completamente adecuado, para ver si es posible ir adelantando en algunos medios de transporte, porque yo entiendo que habían algunos que eran licitados y que requerían justamente un plazo, pero habían otras que están licitándose ahora. Entonces, en las nuevas licitaciones ya ir incorporándolas incluso antes del 30 de junio, porque eso nos permitiría justamente ir dando señales de que esta política pública va avanzando. Entonces, me parece, presidente, felicitarlo por esas temáticas y decirle que yo conozco el caso de Granero, estuve en Granero, estuve con el alcalde, ha implementado un sistema extraordinariamente potente, porque lo que hizo fue el licitar un recorrido especial con vehículos eléctricos y donde se facilita el transporte de los adultos mayores hacia los servicios públicos del municipio. Así que me parece muy bien. Así que, muchas gracias. Podremos avanzar. Lo otro que se me olvidó, disculpe a la Secretaría, que nos pueda anotar también el trabajo sobre... Hay 2 registros que se están proponiendo crear y el Ejecutivo nos iba a traer propuestas. El Registro Nacional de Camiones, un tema a destacar, y lo otro, la propuesta que hubo del Registro Nacional de Conductores Profesionales, que se habló en un momento, iban a entregar una propuesta o una opinión, que son los temas que vamos a ir abordando también a partir de la demanda que dieron conductores profesionales para poder acceder a leyes sociales, que fue su objetivo principal, y donde lo que estaban proponiendo los conductores en las conversaciones en paralelo que han habido es que se pueda explorar, de que como ellos pagan, como los conductores la verdad no cotizan, no pagan impuestos como por renta presunta, porque no son dueños del vehículo, pero sí compran miles de litros de combustibles, pagan impuestos específicos. Entonces hay una situación muy peculiar para quienes son empresas de hecho individuales, porque ellos establecen contratos comerciales con los dueños de los vehículos y por tanto ahí hay un vacío de cómo facilitar una situación para que ellos tengan, que es lo que buscan, derechos sociales. No están tratando de formalizar un contrato laboral, pero sí garantizar derechos sociales, y por eso queríamos avanzar en el tema del registro de conductores profesionales. Pero muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.